Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, estimados diplomantes. Espero que la anterior actividad haya sido oportuna. Hemos visto los ingresos hasta esta mañana y ayer por la noche. Hay una variación de unas dos personas más o menos que están teniendo dificultades. Eh, Perdón, Joana, te voy a silenciar. Estás, creo, en viaje. Listo. Mm, Hay algunas diferencias con algunas personas y vamos a tratar de subsanarlas, pero tienen que comunicarse, hablen. Veo que muchas de las personas que no han ingresado a la primera y la segunda sesión sincrónica no han podido desarrollar a cabalidad la actividad o han tenido una diferencia en la interpretación. Claro, esto es justificable, pero sin embargo, a partir de la segunda semana ya no es tolerable. Es justificable las primeras por las confusiones que hubo en las listas, en las normas, cambios de grupos y otros. Pero ya a partir de esta semana, con las siguientes actividades, ya tenemos que ser más rigurosos. Así que vamos a empezar con esta actividad. Como siempre, primero vamos a hacer la llamada de la lista. ¿Me confirman, por favor, la lista en Excel que le estamos presentando? Sí, se ve, Lice. Un momentito, un momentito. Aquí tenemos una dificultad. Como les decía, hay ciertas dificultades que se avecinan. Sin embargo, hay que subsanarlas lo antes posible. Sé que hay mucha dificultad con este anuncio del cierre de las actividades académicas. Hay mucha presión en las unidades educativas, pero la tarea nuestra es hacer que esa no sea tan compleja, sino que podamos nosotros tener cierta normalidad. Estaríamos hablando nosotros ya ahorita en la segunda semana y esta es la cuarta sesión. Vamos a hacer la llamada de la lista y como siempre me responden presente, por favor. Ahora sí, lo hagamos con ustedes. Eh, ¿Me confirman esta, no, la pantalla? Sí, se comparte la pantalla, Lice. Perfecto. Juan, que está con nosotros. Agua Roberto. Vamos a hacer dos llamadas y cerramos. Agua Roberto. Presente, Lice. Presente. Muy bien. Gómez Félix. Gómez Félix. Colque Claudia. Colque Claudia. Ortiz Fátima. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Colque Claudia está con No. nosotros, ¿no? ¿O Fátima? ¿Quién es la que contestó hace un momento? Fátima. Sí, fui yo. Perfecto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Uma Gladys. Uma Gladys. Ventura Alex. Ventura Alex. Chiara Raúl. Y Luzmila. Choque Rosemary.
Colque Luis Felipe. Gil Bella. Presente, Licen. Gil Ingrid. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, las dos hermanas, ¿no? Así es, somos las dos hermanas. Sí, Licen, somos hermanas. Qué bien que hayan desarrollado el curso juntas. Hay un apoyo, siempre es bueno. Huanca César. Guaita Nadir. Inocente Justiniano. López Percy. Presente. Perfecto, Percy. Mamani Gregoria. Quiroga Giovanna. Presente, Licen. Muy bien. Presente, Giovanna Quiroga. Quispe Desi. Presente, Licen. Tehuenca María Magdalena. Choque Hilda. Najaya Winnie. Andrés Josué. Licen, buenas noches. Hay algunas personas que han ingresado recién. Licen, buenas noches, soy Nadia. Lice, presente, aquí estamos. Un momentito. Primero Nadir Guaita. Licen, mil disculpas, acabo de salir de una reunión de mi unidad educativa, acabo de ingresar. Perfecto. Está bien, Nadir. ¿Quién más me decía? Gracias. Josué. Andrés, ¿no? Andrés, ¿estás ahí? Correcto, correcto. Sí, Muy sí, sí, bien. correcto. Estoy a punto de entrar a mi trabajo más bien. Perfecto, Josué. ¿Quién más acaba de ingresar? Tengo a Gregoria por ahí. Gregoria, ¿nos puedes escuchar? Licen, buenas noches. Sí, le Vale. escucho, Licen. Muy bien, Gregoria. Felicidades por el esfuerzo. ¿A quién más tenemos por ahí que ingresó recién? Dice buenas noches, Raúl Chiara. Chiara. Flores. Perfecto. Acá, Raúl Chiara. Listo. No hay nadie más, ¿no? Licenciado, muy buenas tardes. Va a disculpar la tardanza. ¿Se escucha? Sí, sí, Luis, te escucho muy bien. Lo que pasa es que estábamos en un consejo de maestros a determinar las nuevas actividades que se van a realizar debido al acortamiento de tiempo que ha habido por parte del Ministerio de Educación. Por ese momento estoy incorporándome recién. No te preocupes, no te preocupes. El esfuerzo es loable para muchos que sabemos que están en actividad académica, en actividad laboral. Y es bueno que estén presentes. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Bueno, ya no hay nadie más para poder estar anotando, registrando. Vamos a iniciar con la actividad. Ahí está. Perfecto, Luis. Enciendan las cámaras. Vamos a iniciar el día de hoy con esta actividad que, bueno, ya nos centramos en actividad como tal. Habíamos cerrado el día sábado hasta esta parte. Estructura del trabajo académico.
muchos de los trabajos que desarrollamos a nivel de informe van a considerar ustedes que siempre tienen esa recurrencia de estructura. Una introducción, un desarrollo del cuerpo y unas conclusiones. La introducción es la parte en la que nosotros, bueno, vamos a entrar ya en materia, disculparán. Me hubiera gustado saber un poco cómo les fue en la clase anterior, pero hemos ido revisando y coincide ahí que aquellas personas que no tuvieron la opción de estar en la primera y en la segunda sesión de la semana anterior han tenido dificultades. E incluso hemos encontrado monografías que las han pegado y las han puesto el nombre. No era esa la intención. Pero aquellas personas que han tenido ese tipo de dificultades es porque no estuvieron en las clases sincrónicas. Es importante tener esta clase sincrónica para que no haya otras interpretaciones. Les pido y les recomiendo de que puedan asistir a las clases sincrónicas. En caso de no asistir, tienen ahí las grabaciones. Recurran a las grabaciones, escriban por WhatsApp. Son muchos del curso testigos que hemos estado respondiendo hasta el día de ayer domingo, incluso hasta las 7:30, 8:45, con algunas observaciones, algunos cambios que se estaba dando todavía en sus trabajos, pero esto para efectivizar y tener un buen trabajo que se está subiendo a plataforma. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Pregunten, llamen. Muchas de las cosas que hemos ido enviando al grupo también han sido aclaraciones que hemos ido desarrollando a muchos participantes. Si no tenemos esas consultas, no tenemos esa duda, vamos a caer o incurrir en trabajos y luego que no están bien hechos y van a tener sorpresas en las notas. Estamos en una etapa final de filtro. Seamos más cuidadosos en la actividad y en los trabajos académicos que estamos enviando. Entonces, vámonos ya en esencia de la actividad. El día de hoy vamos a hablar nosotros sobre estructuras de documentaciones, estructuras principalmente de investigaciones a realizarse bajo los formatos o bajo las exigencias de los grados académicos. Diplomados, tesis de maestría, tesis de doctorado. A estos referenciaciones que se tienen que desarrollar de las bibliografías. No son muy complejas, lo importante es tener muy cerca esa bibliografía que ya la tenemos ahí planteada, pero eso es para poder romper los escenarios de plagio, que no son agradables y que pueden ser sancionadores posteriormente. Consideren que con la universidad se tiene un sistema que al momento de entregar la documentación final del trabajo del PAD se denomina el Turnitin. Ese sistema es que nosotros agarramos en plataforma, la sometemos a un procedimiento de similitudes y si es que llega a tener más del 30% de similitudes y no están referenciadas, entonces el documento queda automáticamente nulo. Ese es el proceso. Por eso es mejor referenciar, mejor es agarrar un párrafo, ponerle su apellido, su página, año, entre paréntesis y nosotros nos liberamos de ese plagio y de esa sanción que puede ser también a nivel académico de suspensión de las actividades del trabajo que vayan a tener. Con esta recomendación, hemos quedado la anterior semana en introducción, desarrollo, cuerpo y conclusiones, por ejemplo. Estas tres partes las van a ver permanentemente en cualquier tipo de informe que ustedes vayan a desarrollar a nivel de su unidad educativa, a nivel de distrito, departamento. Y es que nos hace referencia a la introducción, a qué es lo que estamos nosotros desarrollando en el documento, qué partes tiene, pero también hay una partecita en la que nosotros ya desarrollamos una situación de llamar la atención al lector. Esto desde un enfoque ya investigativo. Me interesa en esta información, usted encontrará, por ejemplo, el nivel de deserción de estudiantes del primer ciclo en el primer ciclo de educación primaria. Pero además solamente voy a considerar aquellas estudiantes que tienen de 5 a 6 kilómetros más allá de la unidad educativa central. Por ejemplo, ya estamos llamando la atención. Hay una persona que está leyendo esa investigación dirá, bueno, qué interesante la investigación está. ¿Por qué? Porque se centraliza específicamente en una situación de mujeres, distancia y vulneración de derechos. Perfecto, debe ser que está tocando temas interesantes. La introducción ya vamos nosotros llamando la atención
de lo que queremos plantear. El desarrollo del cuerpo es donde colocamos toda la parte gruesa de la información. La indagación bibliográfica, los resultados de nuestro diagnóstico, qué interpretación le damos, qué dicen otros autores, es la parte grande de toda la investigación. Y las conclusiones en un proceso investigativo tienen relación con los objetivos específicos, al cumplimiento del objetivo específico, al cumplimiento de los objetivos generales, y si estas relaciones hacen que nosotros hayamos llegado a solucionar el problema en cuestión. Por ejemplo, en una monografía un problema va a ser cuáles son los principales factores que inciden en la deserción de estudiantes del nivel primario. Por ejemplo, entre esos factores, si es un ámbito rural, puede que esté la distancia, puede que esté la situación económica de la familia, puede que esté también la motivación de los padres de familia. En algunos casos, en el ámbito urbano, tiene mucho que ver el bullying, por ejemplo. El bullying es aquella burla o aquel desprecio o aquel menosprecio que se hace a los niños, a las niñas, en ámbitos urbanos, que con situación del internet, del WhatsApp, de las fotografías, los memes, por ejemplo, llega a tener una connotación muy grande en el ámbito urbano. Puede ser un factor determinante para que podamos tener nosotros un escenario de deserción. Entonces, son estas tres características que van a encontrar casi permanentemente, y a partir de esas tres pueden ir generando muchos documentos. Pero a ver, vamos viendo más adelante cómo se manejan según las casas superiores de estudio. Vamos a centrarnos ahorita qué es una monografía, lo que acaban de hacer ustedes con su trabajo hasta el día de ayer. Una monografía es un trabajo escrito que se caracteriza por ser metódico y descriptivo. Miren, ahí. Estos dos elementos que son fundamentales. Metódico quiere decir que se acerca a un procedimiento de una institución. Un método tiene sus técnicas y tiene sus herramientas. Una estrategia es el conjunto de métodos, técnicas y herramientas. Entonces, una monografía sigue un procedimiento metodológico de investigación. Y el segundo elemento central es lo descriptivo. Una monografía va a ir a describir un hecho. No va a ir a comprobar, no va a ir a refutar, no va a ir a comprobar una hipótesis, por ejemplo. Una monografía está muy alejada de una investigación científica a nivel de tesis, en la cual cuentas una hipótesis. Mientras que lo descriptivo solamente te narra, te describe hechos en relación a una problemática. Por eso la monografía es teórica, en función a un tema determinado. Puede tener una base de referenciación como es la APA. Ahora, dentro de la estructura de una monografía, algunos consideran esta estructura. A ver, nos haremos el uso del puntero para que sepamos por dónde estamos haciendo la explicación. Acá. Se nota el punterito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dices, Luis, Raúl, Gregoria? Se nota perfectamente. Muy bien, Luis. Entonces, una monografía podrá tener una portada, agradecimientos, índice, prólogo, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusiones. Miren, estas partes introductorias, el cuerpo y el cierre. Esto es a nivel global de una monografía. Esto es considerando una casa de estudios que es, por ejemplo, con una estructura global que es con la San Francisco Javier. Sin embargo, cuando nosotros aquí hacemos una diferenciación de dos casas de estudio, que son la Universidad San Francisco, la Universidad Nacional Siglo XX, que la tenemos acá, y el CEPI de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. El CEPI es el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación que forma parte de la Universidad San Francisco. Miren esas estructuras. La Siglo XX te plantea, tiene un planteamiento del problema, objetivos, y siguen el mismo camino, miren. Se van complementando, son iguales, son autónomas las dos. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos después del diagnóstico? La Universidad Nacional Siglo XX te dice que tiene que haber una propuesta, una problemática. Sin embargo, la San Francisco Javier te dice no tiene que haber una propuesta, señores. Una monografía solamente es una descripción. Y llegas a conclusiones y recomendaciones.
Miren, esta diferencia que hacen estas dos casas superiores de estudio es con la propuesta. Hay otras casas de estudio que incluso van manteniendo hipótesis, imaginen. Esas ya son algunas apreciaciones conceptuales de hasta dónde llega la investigación, pero una investigación en el ámbito social cualitativo, las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis. No planteas hipótesis. Una hipótesis posterior a una respuesta que se puede tener a una investigación te plantea luego la conceptualización, operacionalización de variables. Después vas sacando de la operacionalización los indicadores, de los indicadores los instrumentos al diagnóstico. En el caso de una monografía no sigue ese procedimiento y algunos me dirán, ¿y de dónde sacamos entonces los instrumentos? Los instrumentos salen de la categorización de las palabras claves que tenemos en esta parte. Problema, objetivo, objetivos específicos. Objetivo general, objetivos específicos. Planteamos nosotros las palabras claves, las conceptualizamos y de esa conceptualización bajamos nosotros a indicadores de análisis de diagnóstico. Como este módulo está articulado a las estructuras investigativas, es bueno que veamos nosotros estructuras que tienen relación y que están vigentes en el ámbito académico. Entonces, estas son las dos diferencias en el caso de estas dos universidades. Vamos más adelante. ¿Qué ha pasado con nuestra estructura de monografía que tenía que ser parte del trabajo hasta el día de ayer? El autor del libro, del texto que estamos llevando de metodología de la investigación, considera que hay una primera estructura que debe tener una carátula, índice, tabla de contenidos, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Una segunda estructura que es introducción, metodología, materiales, resultados, conclusión, discusiones y bibliografía. En la clase anterior habíamos definido de que todos estaban de acuerdo en seguir esta primera. Y esta primera está además estructurada en su sentido mucho más básico. ¿Por qué? Porque está bien articulada esa estructuración a un ensayo. Un ensayo tiene su introducción, su conclusión, su introducción, su desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Y está similar a esta estructura que ha planteado el autor o el contenidista de esta etapa de investigación. Entonces, lo que se les estaba pidiendo era una monografía casi a nivel de ensayo. Y para esto, ¿qué teníamos que realizar? Realizar indagaciones en el Internet, y se les había pedido que puedan ingresar al Google Académico. Ahí podían ver 5 años hacia atrás cómo estaba la investigación educativa en Bolivia y profundizar. Algunos han agarrado más la investigación educativa en Bolivia, pero han hecho una relación con la 1565, la ley 070. Algunos han visto también acceso a la educación, perfil del docente. Creo que han ingresado más a lo que han podido ver de información, pero no se han centrado en la investigación como tal, investigación educativa en Bolivia. Porque además teníamos otra consigna. La otra consigna era que teníamos que nosotros abordar cuál de las investigaciones en el ámbito educativo en Bolivia era la más utilizada. La cuantitativa, la cualitativa, la mixta, una investigación a acción etnográfica. ¿Cuál era la que se estaba adecuando? Si hemos pasado nosotros el módulo anterior en el cual hemos visto tipos de investigación cualitativa, ya teníamos nosotros información para poder diferenciar qué características tienen estos tipos de investigación. Son pocos los que han llegado a ese análisis, pero quiere decir que ya están adquiriendo habilidades y conocimientos sobre la elaboración de investigaciones como tal. Entonces, hemos visto Universidad de San Francisco, Universidad Nacional Siglo XX. San Francisco Javier, postura desde la Universidad Pedagógica mediante el módulo. Estos son dos características que nos han planteado. Tenemos para el siguiente trabajo ahora hacer un diálogo de cuál es la estructura que nos plantea la UP y cuál es la que nosotros podemos ver en estos otros tipos de investigación. Estas les puede servir. Planteamos estas dos estructuras y además consideramos la principal, que es la de la UP, que es la que tenemos y se les ha facilitado
En diapositivas se les ha facilitado también en presentaciones, tanto en plataforma, pero les he pasado yo mediante el WhatsApp. Aquellos que se hayan articulado recién al grupo, se hayan articulado al equipo, escríbanme, les vamos a enviar la información. Si hay cosas que se nos pasan en la actividad sincrónica, podemos subsanarlas posteriormente. Entonces, miren, con estas dos ya podemos avanzar. Y ponemos a un lado en discusión la estructura de la UP. Con esa estructura de la UP podemos ver nosotros conclusiones, diferencias, aportes, diferentes maneras de pensar. Van a darse cuenta que la mayoría pasa por, primero, diseños y métodos teóricos. Eso considérenlo, tómenlo muy en cuenta. Repito, recalco varias veces. La mayoría de las investigaciones plantea primero escenarios teóricos, evaluaciones de bibliografías. Con la UP y con el PAD, desde un enfoque de la biopraxis. ¿Por dónde empezamos, Juan? Juan Monzón. Con la UP, ¿por dónde empezamos? ¿Hacemos un análisis teórico o primero un práctico? Buenas noches, Lice. Se tiene que hacer un análisis práctico primero, tener un contacto con la realidad. Perfecto. Así es. La diferencia con la universidad pedagógica y la actividad investigativa y las casas de estudio autónomas y otras es que estas universidades siguen aún una línea denominada en teoría eurocéntrica. Y la teoría eurocéntrica del método te dice, primero revisa bibliografía, primero lee autores, libros y otros. Y luego con esa información recién ve al contexto, a tu unidad educativa, a tu ambiente laboral y a ver qué es lo que encuentras. La biopraxis te dice, el centro del conocimiento es la experiencia de las personas. Es su cotidiano, es su vida. Es de donde empiezas a realizar tu trabajo. Entonces, la relación no es que primero viene la teoría y luego la práctica, sino al revés. Primero viene la práctica y la vivencial y después recién viene la teoría. Esa es la diferencia fundamental. Espero que podamos encontrar eso en los trabajos que van a ir presentando posteriormente. Tenemos entonces esta estructura, esta es la del texto. Esta es una buena forma de poder conocer también otras estructuras. Por ejemplo, unas estructuras de construcción de investigación, paso a paso, yendo desde lo fundamental, yendo de abajo hacia arriba. Empezamos con el diseño metodológico, problema, objetivos, métodos, técnicas, instrumentos, población, muestra. Diseño metodológico. Tiene esa denominación. Pasamos al marco teórico y conceptual, teorías referentes al tema, sustentos filosóficos, investigaciones referentes al tema, contextos político, social, económico, cultural de la investigación. Llegamos al diagnóstico. En el diagnóstico tocamos aplicaciones de los instrumentos, sistematización de los instrumentos, interpretación de estos instrumentos. ¿Cuáles pueden ser? Encuestas, entrevistas, guías de observación. Y para cerrar con conclusiones, recomendaciones y redacción final de presentación. Un primer borrador, un segundo borrador. Son estos pasos de procedimiento de investigación que pueden ser permanentemente en procesos de, ya sean monografía, proyectos de grado, tesis, maestría, doctorado, son elementos centrales. En algunos casos en las tesis van a encontrar que no solamente entra marco teórico, sino entra también situación del estado del arte. Hay mucha diferencia entre el marco teórico y el estado del arte. El estado del arte solamente es aquella referenciación de 4 o 5 autores que están hablando de tu problema contemporáneamente. La anterior vez hemos visto el Google académico, hemos visto, quiero solamente del 2018 al 22, esos son los que están contemporáneamente hablando sobre ese tema. Es el buscador más grande que tenemos a nivel mundial.
El marco teórico no te va a hablar solamente de bibliografías o de autores que estén hablando del tema, sino el marco teórico ya te va a dar referencia del marco contextual, el marco conceptual, el marco teórico. Entonces es mucho más amplio, es mucho más grande. El estado del arte son teorías, bibliografías solamente que hablan sobre tu tema. Hay esas diferenciaciones. Antes de hacer un diagnóstico, una diferencia entre monografías, investigaciones de tesis pequeñas y también de maestrías. Validación, fiabilidad. La validación es aquella que vas a utilizar en etapas piloto. Te exige realizar una implementación de instrumentos piloto. Antes que tú apliques a 40, 50 personas de tu encuesta, tendrás que aplicar solamente a un 10 a 15%. Ese 10 y 15% te va a decir si los indicadores, lo que tú has planteado, está realmente entendible o no lo está. Pasas esa prueba piloto, validez, y entras directamente a la aplicación. Confiabilidad, metodologías. El método de Cronbach es un método en el cual utilizas cómo tu instrumento está realmente bien desarrollado o no con las escalas Likert. Es una manera de diferenciarlas. Estamos hablando a nivel global de estructuras y de exigencias, más allá de lo que plantea solamente el texto, sino cómo se pueden estructurar investigaciones con sus propias exigencias a nivel de las casas de estudio. Continuaremos. Hagamos acá una diferenciación, por ejemplo, de estructuras según casas de estudio. La Universidad Nacional Siglo XX te plantea esta estructura en tesis, por ejemplo. ¿Me copian? ¿Quiénes están por ahí con nosotros? Fátima, Helen, Ingrid. Claro, Sí, claro. sí, sí, Lice, bien se ve. Perfecto. Miren, este es un índice de maestría. Está bien. Perfecto, Luis. Resumen, dedicatoria, agradecimiento y tiene capítulos. Problema y objetivos de investigación, un primer capítulo. Marco teórico, segundo capítulo. Metodologías, tercer capítulo. Cuarto capítulo, presentación de resultados de un diagnóstico. Quinto capítulo, presentación de la propuesta. Y el sexto, conclusiones y recomendaciones. Esto es a nivel de una tesis de maestría. Esto con las universidades que se tienen. Y aquí vienen las matrices de consistencia de instrumentos. Antes de aplicar cualquier instrumento en una exigencia de maestría, te dicen si ese instrumento realmente tiene toda la consistencia y validez para ser aplicado. No es solamente el perfil, sino tiene que tener esos pasos de validez y de fiabilidad. Pasa esas etapas, recién entras al diagnóstico. No pasas esas etapas con tus instrumentos, no tienes la aprobación para realizar la investigación. Continuaremos. La Fuerza Armada. La Fuerza Armada en perfil de tesis, ¿qué es lo que te propone? Contenidos, introducción, generalidad. Primera parte del perfil. Capítulo primero, estructura del perfil de tesis. Capítulo segundo, descripción de la estructura del perfil de tesis. Aspectos preliminares, cuerpo del perfil de tesis. El problema, los objetivos de investigación, estado del arte y marco teórico. Miren, aquí están considerando en uno. Otras instancias académicas te dicen, no, señores, esto está separado, no tiene que ser en uno. Ahí aquí iniciamos las malinterpretaciones desde la estructura. Marco metodológico, aspectos administrativos, postliminares, es decir, qué cosas necesitan. Miren, aspectos administrativos, aquí ya consideran qué es lo que se necesita. Materiales, medios, recursos, ya están teniendo un enfoque casi a proyecto de grado, no solamente a tesis. Anexos y bibliografía. Esa es la estructura que maneja la Fuerza Armada a nivel general. En la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea. Porque la instancia global es la Universidad Militar, que es la UNIMIL. Ahora, hasta aquí. ¿Qué opinión tienen sobre estas estructuras? ¿Qué les motiva? ¿Qué les causa?
Vamos, señores, participen. Son diferentes estructuras, son diferentes exigencias, pero es bueno poder generar o tener una mirada global de lo que es el método. Si tenemos nosotros un manejo adecuado de lo que es el método de investigación, vamos a poder adecuarnos con ciertas maneras de pensar a una universidad, a otra universidad. La que está empezando una forma diferente de hacer investigación es la universidad pedagógica. Y esta nueva forma de hacer investigación parte de la práctica. Tendrá procedimientos que no se van a alejar de metodología de la investigación, es cierto. Se siguen manejando los métodos, las herramientas, los registros de investigación, las evidencias investigativas, continuamos, pero cambiamos de la práctica, no de la teorización. Esa es la nueva forma de trabajar, la que más se asemeja, está cerca la investigación-acción. Porque la investigación-acción te maneja ciclos de implementación. Implementas, planificas con aquellas personas que estás trabajando en la investigación, es decir, con los profesores, con los cursos, los estudiantes con quienes vas a trabajar, sea secundaria, primaria, alternativa o educación superior, pero en investigación-acción planificas con ellos la implementación de tus trabajos de acción, de cambio. Con ellos evalúas, con ellos reformulas, con ellos vuelves a aplicar, de nuevo vuelves a evaluar y a sacar a conclusiones. La investigación-acción es cíclica. Aplicas, evalúas, ajustas, vuelves a aplicar. De esa nueva aplicación, de nuevo vuelve el ciclo. De nuevo vuelves a evaluar, vuelves a ajustar y de nuevo vuelves a aplicar. Te exige por lo menos 3 ciclos de implementación la investigación-acción. Es una que se puede relacionar al trabajo que estamos desarrollando. Ahora bien, si estamos en esta etapa, tenemos que abordar ya con mayor incidencia esta otra información. ¿Estamos bien, Raúl? ¿Qué estamos proyectando? Bueno, creo que Raúl se retiró otra vez de la clase sincrónica. Luis, ¿estás con nosotros? Correcto, así es. Estamos. A ver qué estamos proyectando. Referenciación centrales. Bueno. APA. Hemos dicho que vamos a trabajar con el APA. Los tipos de referenciación que nos plantea el APA son estas textuales y el parafraseo. Estas que sean cortas o que sean largas, que pueden tener una relación de palabras entre 400 y 500 palabras. ¿Qué más tenemos por acá? Estas referenciaciones son las centrales, si bien ustedes han leído el texto global, son las que más las van a ver permanentemente al momento de desarrollar sus investigaciones. Las citas cortas menos de 40 palabras, por ejemplo. Las citas narrativas. Las narrativas son aquellas que forman parte del documento que tú estás transcribiendo, que tú estás desarrollando. Mencionas al autor al inicio de la cita, por ejemplo aquí, ya le formas parte del diálogo. Según Kaplan y Sapú, los apellidos solamente, el año 2019 utilizas los paréntesis, coma, y colocas comillas para poder diferenciar cuál es la idea que tú estás extrayendo de estos autores. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Por ejemplo, cierras comillas y ahí colocas entre paréntesis, punto 111. Cierras paréntesis y cierras con el punto. Lo que estás entonces colocando tú de la persona que está hablando son las comillas. Y continúas con el diálogo. En ese sentido, no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en que vives. Mira,
estás haciendo una descripción de un párrafo y estás metiendo a la narración ya el autor, su año, lo que te interesa que haya dicho de su libro, la página que ha desarrollado. Y cierras con el punto. Y continúas. Citas narrativas, ¿de cuánto? De menor de 40 palabras. ¿Comprendido, señores? Helen, ¿estás con nosotros, Helen? Gregoria. Sí, Lice. Helen, Sí, estás con Liz. nosotros, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir permanentemente viendo la autentificación o no en el momento de desarrollo de las actividades sincrónicas. Previo a esto, vamos a hacer un ejercicio al igual que el día sábado. Por favor, levanten la mano todos en reacción. Aquellas personas que no están, vamos a ir tomando nota como ausencia. Juan está con nosotros, Roberto también. Fátima, perfecto. Luis, más que levantar la mano, ha encendido su video, perfecto. Josué, Luzmila, Ingrid, buenas noches Ingrid. Mucho gusto en conocerlos a los que están compartiendo pantalla. Bella está también con nosotros. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Rosemary también ha encendido su pantalla. Nos falta, ¿quién? Percy. Raúl, Giovanna está con nosotros. Aquí Luzmila. presente, Liz. Luzmila Levantando nos mi está mano. mostrando su peinado, muy bien. Aquí presente, Helen, dice. perfecto. Entonces, ¿quiénes tenemos ausencia? Raúl, Percy, Aquí dice mi persona. Gregoria está muy bien. Perfecto. Tenemos en ausencia a Dice Raúl. aquí. Ah, Raúl está con nosotros. Percy, ¿me contestas? Sí, presente. Muy bien. Están todos entonces. Vamos a hacer esta actividad de autentificación permanentemente. Estén atentos. Continuamos entonces. Bajemos las manitos. Entonces, las citas cortas, aquellas que tienen menor de 40 palabras, pueden entrar con esta cita narrativa, como parte de la idea que nosotros estamos planteando y traemos, se denomina de esta manera. Traemos a discusión, traemos a colación, invitamos a este autor con lo que él ha dicho. Y le manifestamos nuestro respeto colocando su apellido, el año en el que ha escrito el libro y entre comillas lo que esa persona ha mencionado además de la página. Entonces, ese es el respeto investigativo a lo que otra persona en su momento ha hecho una investigación y la ha plasmado en algún libro. Tenemos otra forma también, cita parentética. La cita parentética considera lo siguiente. Primero, a diferencia del anterior, que después de mencionar al autor y también del año se ponía recién el pensamiento, primero aquí va el pensamiento. Miren, se colocan las comillas de lo que está planteando. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Es el mismo ejemplo que el anterior, solo que ya lo está haciendo en una cita parentética. Quiere decir que está poniendo en paréntesis toda la información, desde los apellidos, aquí hay dos autores, Kaplan y Sapú, coma, año, página, punto, 111, cierras paréntesis y puntos. Entonces, la parentética es a la que también consideras ahí en tu párrafo, pero ya entre paréntesis pones toda la información. Miren la diferencia con el anterior. El anterior es cita narrativa, colocas el apellido, año, paréntesis y después recién la página. En la parentética es diferente. Colocas todo el nombre, pero entre paréntesis toda la información que estaba al principio y al final
en el caso del otro ejemplo. Y aquí ya ves cuál es la cita que se tiene. Ahora dígame, entre estos paréntesis que ven, ¿está con cursiva? Contésteme lo que pueden ver. Juan. No, no dice, yo ¿Está, aprendí. está con negrilla, Está Juan? con- no, no está con negrilla, dice. No está ni en cursiva. ¿Tiene sangría? Aquí, No, el espacio que colocamos, no. Entonces, miren, no tiene tiene. estas características. Muy bien, Juan. ¿Por qué Gracias. menos de Estés 40? atento. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa en una cita narrativa? ¿Qué nos menciona el autor? Citas largas. Hace rato hemos visto las citas cortas. Estas son las citas largas. Más de 40 palabras. Se escriben aparte del texto. Ah, ¿qué diferencia hay entonces? Ya no es parte de tu narración. Pones punto y aparte colocas el texto. ¿Qué diferencia tiene? En las citas largas, más de 40 palabras, que vienen con sangría a la izquierda. ¿De cuánto está la sangría, Nadir? Nadir. Ya se nos fue Nadir. Raúl. 1.27 centímetros. 1.27. ¿Tiene comillas o no, al igual que hace rato? No. Sin comillas, perfecto. Entonces, si son más de 40 palabras, utilízase una narración larga y la haces fuera del texto. Colocas. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Según, miren, es el mismo ejemplo. Kaplan y Sapú 2019, 2 puntos. Aquí hace una referencia mucho más larga de la totalidad que se tenía. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las sesiones en la piel se convierten en una vía de escape. ¿Qué nos dicen estos autores? Nos están hablando de una situación social. Si tienes represiones sociales, problemas, por tu piel, por lo que expresas por fuera, vas a poder manifestar. Pero aquí hacemos una cita narrativa más de 40 palabras. Miren, si antes estaban dentro del párrafo, aquí están fuera, colocas página 111 y concluyes ahí. Pero ¿cuál es aquí la principal diferencia? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice en este momento cuál es La la sangría. Dime. Juan o Luis, ¿quién quería hablar? Dice el documento está aparte, separado y está con sangría. Perfecto. ¿De cuánto es la sangría? 1,27. Muy bien, Juan. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una citación larga y corta? ¿Cuántas palabras? La citación dice corta, tiene un máximo de 40 palabras y la larga supera las 40 palabras. Si supera las 40 palabras ya es una citación larga. Muy bien, Juan. Perfecto. Díganme ustedes entonces, en los trabajos de acá en adelante vamos a ser muy estrictos en este tema. Cuenten las palabras, agarren habilidad para colocar en parentética. ¿Cuál es la que mejor a ustedes les parece? ¿Parentética o la corta, la narrativa en los párrafos? Al final, en el intermedio. Si es más de 40, caramba, me estoy pasando, entonces tengo que poner la cita aparte. Y le pongo una sangría de 1.27. Pero no le pongo comillas. No son comillas. Ahora, hay una aclaración también que considera acá el autor en el APA, que menciona,
Cuando la cita literal tiene una sola página, se pone la letra P, como acá. ¿Ven? P.23. Cuando tiene más de una página, si queremos utilizar puntos suspensivos y colocamos más palabras aquí, entonces se pone PP. Quiere decir que son más de una página. Y el rango de páginas será PP entre el 23 y el 24. Cuando queremos realizar algo más largo. Continuemos entonces. Borramos esto por acá. Y nos vamos a la siguiente. Citas parentéticas largas. Cuando son parentéticas, también tienen estas diferencias. Véanlas acá. También hay una sangría que se plantea a ese nivel. Se hace toda la diferenciación, pero se coloca en uno. ¿Qué diferencia hay en esa parentética con la anterior? ¿Quién está conmigo? Luis. En la cita parentética podemos ver que aún hay la sangría, pero la que más se caracteriza es que en la cita se adjunta todos los datos de la cita en uno solo, en el paréntesis. Muy bien, Luis. Y eso está al principio, dentro de la cita. Al final de la cita. Al final de la cita. Vean la diferencia con el anterior. Primero dice autor y año y se hace la cita y la página. En la siguiente, ya no esta parte que estaba aquí arriba, ahora está aquí abajo. Y lo que está aquí abajo se coloca luego página 111. Entonces la parentética. Por favor. Me dan unos segundos, por favor. Dice, buenas noches, no hay audio, no se escucha. Disculpas, una llamadita de la universidad, justamente el coordinador, con algunas recomendaciones. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman el retorno? Sí, Luis, perfecto. Muy bien. En esta siguiente etapa, entonces, ven, en el parentético, igual no tiene comillas, lleva sangría, pero ya colocamos entre paréntesis al final del párrafo los apellidos, el año, página. Está ahí la información. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Levanten el dedito, por favor, aquellos
¿Están entendiendo? Levanten el dedo así. Exacto, muy bien, Nadir. Cuando están con pantalla ya están así, pero a ver si reaccionan en la plataforma. Bien, muy bien. Perfecto, bien. Josué está en clases, pero igual está ahí atento a lo que estamos haciendo. Giovanna, Ingrid, está muy bien. Entonces seguiremos avanzando. Tenemos la imagen, ¿verdad? Continuaremos. Ahora, vámonos a otro tipo que es el parafraseo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en nuestras propias palabras. Lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Ejemplo, las autolesiones como suicidio, el cutting, la tricotilomanía y otros, miren, van colocando y colocan Kaplan y Sapú 2019. Desde que ponen el apellido de esta persona y empieza la cita. Y está colocando con sus propias palabras. Plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel. Por ejemplo, los tatuajes y las formas de vestir transmiten información susceptible de ser juzgada por la sociedad. Y ese juicio puede generar rechazo social y con ello un sentimiento de inferioridad. Así, en las autolesiones se desplaza el dolor social al dolor físico. Todo lo que hemos estado viendo anteriormente en citas textuales, en el parafraseo ya colocamos como una cita interpretativa con nuestras propias palabras. Toda la esencia que estaban colocando Kaplan y Sapú, ven, el investigador los referencia, pero coloca con sus propias palabras todo lo que ha planteado. No coloca entre comillas, ¿por qué? Porque no es una cita textual. No coloca la página. ¿Por qué? Porque no es una cita textual. Agarra una idea y esa idea la interpreta y la pone con sus palabras. Ese es el parafraseo. Aquí también podemos colocar, sin embargo, Hernández 2019 menciona que las lesiones de la piel no siempre son un resultado de las situaciones emocionales sociales de la persona, sino que pertenecen a una generación. Por ejemplo, ya podríamos colocar otro autor que está en contra de Kaplan y Sapú, que tiene otra interpretación. Ese es el parafraseo. Traer a colación una interpretación, un autor, traer otro autor que pueda coincidir con el pensamiento o que pueda hacer diferencia, que pueda diferenciar con esta persona. Es algo de lo que esperamos con ustedes cuando tengan las monografías, interpretaciones, bibliografía, porque en esta etapa, señores, ya han pasado ustedes la etapa de implementación empírica. Y es la etapa en la que tienen que traer a diálogo de sus ideas a las bibliografías, a los libros. Y es la forma en la que tienen que citarlos cuando tengan que hablar sobre lo que piensa otro autor. Continuemos. ¿Qué pasa en el parafraseo, pero parentético? Miren la diferencia. Igual, colocas tu misma idea, como estás pensando, pero aglutinas igual entre paréntesis, apellidos y año. Y lo mismo que en el que hace rato, no colocas
comillas porque no es una cita textual. No pones página porque no es una cita textual. Todo lo aglutinas entre paréntesis a la finalización del párrafo que has desarrollado. Miren la diferencia anterior. Aquí colocas al principio Kaplan y Sapú 2019. En el parentético, toda esta información se viene acá al final. Como acá. Tomas toda la idea y al final colocas entre paréntesis. Ustedes ya vean la mejor manera y la que se sientan más cómodos para utilizar. Por otra parte, la forma básica para poder citar libros es la siguiente. Los libros son publicaciones extensas que cuentan con el respaldo de una casa editorial y que están integrados por capítulos. Apellido, año, título, en cursiva, editorial, URL. Aquí está, por ejemplo, y se coloca una sangría francesa. La sangría francesa es que solamente le pones un espacio al segundo reglón, no al primero. Miren, acá está la sangría. Cuando estás haciendo la cita del libro, esto ya es en la bibliografía. Colocas ahí el apellido, las iniciales de los nombres, si son dos autores, igual el apellido, sus iniciales, el año, el título del libro, que acá ya viene en cursiva. Si pasas a la segunda reglón, ya colocas acá la sangría francesa, el sello del editorial. Nota, si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado. Por ejemplo, segunda edición, 2.A ed, segunda edición. En esta nueva edición de las normas APA, el lugar de publicación ciudad y país ya no se incluye. Si el libro está en otro idioma, se debe traducir su título, entre corchetes. Si está en inglés, por ejemplo, entre corchetes, traduces y pones lo que significa en el español. Vamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Es muy común que saquemos nosotros información bibliográfica en versión electrónica. En versión electrónica, libro que se ha publicado directamente en medios digitales. Por ejemplo, apellido, año, título en cursiva, editorial, se aplica y la URL. Sacamos nosotros esto del internet, como la mayor de la parte trabajamos en el internet, entonces tenemos que sacar nosotros el enlace final, el corto que tenemos de ahí, el que está en la parte de arriba de los buscadores, en la parte de arriba del internet. Nota, en esta nueva edición de las normas APA ya no es necesario explicitar la plataforma o dispositivo de publicación del libro electrónico. Antes se colocaba acá Google, Cielo y otros. Ahora acá solamente va esta información. Continuemos. También tenemos nosotros artículos científicos. Cuando han entrado ustedes al Google Académico y han sacado del Cielo y otros, han visto que el nombre de revista está así. Se coloca nombre de revista, se baja luego acá. El volumen 11º, número 2, número, año, rango de páginas. Miren aquí, ¿recuerdan cómo estaban? Rango de páginas. Aquí dice PP. ¿Qué quiere decir con PP, doble P? Más de 2 páginas. Muy bien. Más de una página. Más de una página. Perfecto. Va de la 101 a la 122. El título del artículo que está ahí puesto. Y el autor. Esta es la manera de poder identificar un artículo, sus partes. ¿Cómo las referenciamos? De esta manera. Apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número, páginas y la URL. Aquí está la URL.
¿Ven? Entonces, extraes toda esa información y en la parte de abajo colocas su URL. ¿Qué sangría había llevado, señores? ¿Qué tipo de sangría es cuando la segunda línea recién tiene espacio? La sangría francesa. Muy bien, Luis. Es la francesa. Acá. Continuamos y finalizamos. En el caso de los periódicos. En los periódicos tenemos el título de la fuente del periódico, el nombre del periódico, el país, por ejemplo. La fecha. ¿Qué fecha está saliendo ese periódico? El título del artículo, que es lo que nos interesa. Y el autor del artículo que viene acá. Generalmente siempre utilizan los periódicos este tipo de referenciación. Colocamos entonces primero el nombre del periódico, la fecha, el título. Colocamos su autor. Bueno, señores diplomantes, hasta aquí habríamos avanzado nosotros con esta actividad sincrónica. El día sábado hemos hablado ya de las actividades que tienen que cumplirse para este periodo. Y como les habíamos dicho, que hoy día íbamos a profundizar en temática de la semana. Habríamos dado por concluida nuestra sesión sincrónica y vamos a hacer la llamada de lista con el cierre, como parte del cierre de la actividad. Pero esta vez lo vamos a hacer más rápido. ¿Sí? ¿Pueden ver el Excel? Sí, dice. Edítate. Juan, que siempre está con nosotros con cámara encendida, ya ni para preguntar. Juan, presente. Roberto Tagua, ¿sigues con nosotros, Roberto? Presente, Lice. Muy bien. Porque Claudia. No está. Gómez Félix. Tampoco. Ortiz Fátima. Presente, Lice. Muy bien, Fátima. Puma Gladys. Ventura Alex. Kiara Raúl. ¿Se fue Raúl? No sé si me escucha. Ah, estás aquí, Raúl. Que no contestaste a las preguntas tampoco. Tratemos de Sí, subsanar eso que para el día está, sábado. le dice, está cayendo aquí mucha lluvia y viento. No Muy se bien, puede Raúl. escuchar muy bien. Perfecto. Gil Luzmila. Dicen presente, va a disculpar, pero al inicio, por el mal tiempo, llegué tarde a mi casa, pero ingresé, dicen. Perfecto. Sí. Por favor, cuando ingresen me hacen recuerdo. Ok, Rosemary. Sí, licenciado, presente. La misma forma como mi compañera no ingresaba a la hora, estaba mal la señal, licenciado. No se preocupen, está muy bien. Me hacen Gracias. recuerdo así para que vayamos colocando. Colque Luis Felipe. Presente, licenciado. Gil Pedraza Bella. Presente, dicen. La hermana Ingrid. Presente, dicen. Juanca César. Guaita Nadir. Nadir. Presente, Lisa. Hola, ¿me escucha? Hay mucho viento por el viento. Muy bien. Inocente Justiniano. López Percy. Mamani Gregoria. Aquí presente, Licen. Muy bien. Quiroga Giovanna. Presente, dicen. Quispe Jessy. Presente, Lice. Tehuenca María Magdalena.
Roque Hilda. Najaya Winnie. Andrés Josué. Lice, presente. Perfecto, Andrés. Bueno, necesito que puedan activar un momento sus pantallas para sacar la fotografía y hacer el reporte correspondiente. Activen sus cámaras. Muy bien, a ver. Vamos a sacar la captura. Perfecto. Muy bien, entonces, que tengan muy buenas noches. Felicidades por el esfuerzo realizado para esta actividad académica. Esperamos que haya sido de provecho y consideren que desde esta clase para adelante, estas referenciaciones bibliográficas las vamos a considerar en todos los trabajos que desarrollan de acá para adelante. Muy buenas noches, nos vemos el día sábado. Cualquier cosa, estamos pendientes mediante el WhatsApp. No duden en preguntar. Un trabajo que tiene dudas y que se tiene que consultar, se subsana y tiene mejor calidad de éxito. Que tengan muy buenas noches, señores diplomantes. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches.